Podemos echa de menos la indignación. Es como si se hubiera congelado el nombre de Juan Carlos Monedero, Madrid, 1963, está escrito en la historia reciente de España. El politólogo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, fue el padrino de la generación de académicos que fundó Podemos al calor del 15M. Hoy celebra el aniversario en México. Y atiende a La Razón 48 horas antes por teléfono para reflexionar sobre lo que aquel estallido de indignación pudo ser y terminó siendo, que fue el 15M. Tenemos una forma española de rebelarnos. Somos un país católico, donde no hay instituciones fuertes, donde somos irreverentes pero obedientes. Y cuando estallamos lo hacemos en forma de motín, de una manera muy espasmódica. El 15M fue uno de esos momentos históricos de agotamiento de un modelo. ¿Qué modelo? El 15M puso en cuestión los elementos profundos de la España más castiza. Antonio Cánovas del Castillo estableció una España con 6 elementos que se cuestionaron ese día: la monarquía, el bipartidismo, el centralismo, el ejército como salida a los conflictos, la vinculación entre la Iglesia y el Estado y el capitalismo clientelar. Todo eso se dinamita el 15M con el rey Juan Carlos I matando elefantes en Botsuana. Pero hay que decir que el 15M fue posible porque ETA ya no mataba. Seguramente el 15M nunca habéis existido. ¿Por qué? Porque ETA intentó matar, por si no sabíais, al padre de Abascal. Y Abascal siempre va con escoltas por ese motivo. Dirás, ¿por qué Sánchez no va con escoltas? ¿O por qué Monedero no va con escoltas? ¿O cualquiera no va con escoltas? Porque no son personas raras. Pero no son personas que pueden temer a la vida o lo que sea. Pero en cambio, Abascal siempre va con lo mismo, con escoltas, porque como a su padre le atacaron de eso, pues eso lo hace, para que no haya ningún problema y para que no le De las élites, siempre para frenar cualquier tipo de protesta era el desorden. Y ya no tenía consistencia el 15M. Una parte de los sectores más progresistas de la Iglesia estaba en las plazas. El centralismo se rompió porque ese estallido tiene lugar en todas las plazas de toda España. Hay conexiones en directo entre la Plaza de España en Barcelona y la Puerta del Sol. Y por último, ese capitalismo clientelar va a tener como resultado final el encarcelamiento del ministro del Milagro Económico, de Rodrigo Rato. Entonces el 15M es esa puesta en cuestión de la España profunda que, desde la restauración canovista, era algo inmutable y que cuando se intentaba impugnar, se aplacaba de manera sangrienta. Gritaban: no nos representan. ¿Siguen sin representarnos? Se leyó mal aquel lema, porque algunos pensaban que era una impugnación a la democracia representativa. No es verdad, cuando Podemos saca ese resultado espectacular en las elecciones europeas de 2014. Hombre, las elecciones europeas de 2014 Podemos ganó, no quedó primero, pero lo hizo muy bien. O sea, antes, por ejemplo, Podemos quedaba a lo mejor en tercer puesto siempre, porque el primero era o PP o PSOE, vamos a suponer que era PP, luego PSOE, o al revés, PSOE y luego PP, pero eso es en 2003, estamos hablando de 2014. Pero Podemos siempre queda tercero, o sea, no sabemos cómo lo hacía, que consiguió ganar a Ciudadanos excepto una vez, que Ciudadanos le ganó, y ahora mira dónde está, siendo quinto, intentando no desaparecer de la asamblea. ¿Por qué? Porque ya Ciudadanos ya ha desaparecido y el partido de Avis se acabó la fiesta también. Así que por eso te digo, ahora van sextos, pero bueno, a ver, todo puede cambiar, podemos bajar más el rango y cambiarse, ¿sabes por quién? Se acabó la fiesta, pero aquí hay una cosa que no cuadra. Porque se acabó la fiesta, no tiene ningún problema. En cambio, Podemos si lo ha tenido. El primero que lo ha tenido ha sido Errejón, acusado de agresión sexual. Y luego Monedero, acusado de lo mismo. Te nos recibía diciendo que sí nos representan. Había una voluntad de políticos diferentes que se parecieran más a España. Y eso obviamente se ha perdido en un contexto donde no existe esa indignación que había. Hoy tenemos uno de los casos más graves, un partido de gobierno utilizando las instituciones para destruir pruebas que le incriminaban. Y una parte de la cúpula del Partido Socialista en la cárcel por casos de corrupción. Los están en la cárcel por casos de corrupción y los de Podemos, algunos están acusados por agresión sexual. Y luego hay otros que han sufrido un robo o cualquier cosa, como por ejemplo Pablo Iglesias, que ahí también le pasó otra cosa. O sea, no pasa nada. Es como si la indignación se hubiera congelado. ¿Puede haber otro 15M por el problema de la vivienda? Puede ser un elemento que articule ese enfado colectivo, pero yo creo que no basta. Querer tener una casa no parece que sea tampoco algo que tenga una épica más allá de ser una necesidad insoslayable. Tienen que juntarse más cosas. En el 15M estaba la crisis de 2008.
Muchos españoles tenían que salir fuera para buscar Lo de estar en la trabajo. Unión Europea es que los españoles se iban a países de Europa, no se iban a países de Latinoamérica, de Asia ni nada de eso, porque se podían haber ido a Japón, se podían haber ido a Corea del Norte, del Sur, perdón, del Norte no, y no se han ido a ningún lado de esos, ¿por qué? Porque preferían tener los papeles. Entonces, gracias a la Unión Europea, todos los países que estén dentro de la Unión Europea no hace falta que tengas papeles, no hace falta que tengas que volver a sacar tus papeles y todo. Solo tienes que tener el pasaporte no caducado, tener el DNI no caducado, que sea español obviamente, y listo. Y luego ya puedes pasar por ahí, puedes hacer tu vida o lo que sea. En cambio, en otro lado, tienes que hacer lo mismo, pero tienes que, obviamente, cambiarte cómo se llama esto. Obviamente, tienes que cambiarte de nacionalidad. En cambio, ahí no. Ahí sí es con la misma. Esa es la Todas diferencia. las estructuras daban la impresión de estar corrompidas. Era un contexto que ahora no existe. Ahora existe un nihilismo enfadado sin propósito. Por eso sale por la extrema derecha. El 15M tuvo éxito porque no tenía memoria, no tenía estructura, no tenía programa y no tenía liderazgo. Y Podemos le dio todo eso. Podemos entiende bien el momento 3 años después del 15M y dice que es momento de crear un partido. Yo me opuse siempre cuando estábamos en la Puerta del Sol, a la posibilidad de que se crease uno. ¿Por qué? En un momento destituyente todo tiene que ser más magmático, mientras que un partido implica un cierre de categorías que enfría a mucha gente. Pero Podemos permitió volver a avivar los rescoldos. Con Izquierda Unida sumaron 6 millones de votos. Y Pedro Sánchez gobernó con 5.300.000. Podemos entendió que hacía falta una palanca institucional para que todo esto no quedase otra vez en nada. Pero tampoco fue capaz. Seguramente tuvo éxito pronto. Tuvo varios. La parte más 15 logró algo, pero pereciendo en el intento. Podemos logró que los demás partidos se podemizaran al tiempo que Podemos se despodemizó. El PSOE con Sánchez se podemizó. Hasta la monarquía se podemizó rejuveneciéndose en referencia a la abdicación de Juan Carlos I. Se introdujeron primarias en los partidos. El 15M y Podemos rompieron el tabú de que nadie a la izquierda del PSOE podía entrar en el gobierno incorporando a la gobernabilidad de España a la izquierda catalana y a la izquierda vasca. Eso es un pozo que está ahí. Yo creo que ahora se ha dormido, que una parte se ha reconducido hacia posiciones de extrema derecha, porque el ánimo global lo amerita. Pero que resucitará otra vez. Y cuando haya otra vez un levantamiento democrático habrá una reivindicación de lo que significó el 15M. Y Podemos. Vamos, suscríbete, suscríbete, venga, vamos, suscríbete.